Saludamos hasta ahora al concejal Jaffer Barreto. Concejal, muy buenos días, bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días, cordial saludo a todo el equipo de trabajo de Marandúa Estéreo y a toda la ciudadanía que nos acompaña y nos escucha a esta hora del día. Bueno, ¿cómo les fue ayer? ¿Qué tal esa asistencia, sobre todo la participación de la comunidad en medio de ese llamado que ustedes hacían por la secretaria de Hacienda? Claramente eran temas importantes. ¿Cómo les fue? Laura, decirle que contento en lo personal, pues ver la participación de toda la comunidad, sobre todo el sector comercio, entidades como Cámara de Comercio, por ejemplo. Yo considero que esta debe ser la participación normal cuando se debate, se estudia un proyecto de acuerdo en una corporación tan importante como el Consejo Municipal. Esta participación pues precisamente nos da la oportunidad de escucharnos, siempre lo he manifestado, los concejales somos los representantes de la ciudadanía en un municipio, pero nosotros no somos profesionales en todos los aspectos que se trabajan en la corporación. Normalmente pedimos asesoría a algunos amigos profesionales, a los profesionales de la administración, pero es necesario que los ciudadanos que hoy han tenido la oportunidad de salir a estudiar y a prepararse nos acompañen también. Y ello pues en materia tributaria, la secretaria de Hacienda, la doctora Rosa Emiliana, que por cierto se está estrenando por estos días en la cartera, nos acompañó, dio respuesta al cuestionario con las preguntas que nosotros hacíamos. Lógicamente la más importante de ella era todo lo relacionado con el impuesto predial. Y después de escucharla a ella y de escuchar a los ciudadanos precisamente, pues logramos algunas conclusiones y sobre todo informar a la comunidad de qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que en materia de avalúo catastral, pues eso es algo competente directamente del IGAD como entidad del orden nacional, que hizo el proceso no solo en San José del Guaviare, creo que en todos los municipios del país se hizo este proceso de actualización catastral que obedece a una política pública del gobierno nacional, del actual gobierno nacional, y que pues es una necesidad a nivel país. El tema es la manera en cómo se hizo y las herramientas que se aplicaron. Ya sobre ese avalúo catastral que hace el IGAD, pues el Consejo Municipal lo que hace es actualizar el tema del impuesto predial, sí, el tema de las tarifas para el pago del impuesto. Saben ustedes que también de allí, de ese recaudo, es donde el municipio logra tener sus recursos propios para poder financiar algunas obras de interés social, de interés comunitario. El ejercicio rápidamente, que fue lo que pasó. Hoy predios que estaban evaluados, por ejemplo, en 100 millones de pesos, quedaron en 1.000 millones de pesos después de este avalúo catastral. Hasta allí nosotros como Consejo Municipal no tenemos ninguna injerencia. Al momento de actualizar todo el tema del estatuto tributario, pues se deja una tarifa, en este caso en la mayoría queda al 7%, entonces un predio de 1.000 millones pues va a quedar pagando promediamente 70 millones. Claro. Se va a modificar el acuerdo municipal, hay que reconocer que a veces se cometen errores. El estatuto. Sí, el estatuto tributario. Hay que reconocer que se cometen errores y yo lo manifestaba ayer. Si algo no ha permitido que Colombia avance es el ego y los intereses particulares de los líderes políticos. Hoy nosotros como corporación abrimos el espacio precisamente en hacer ese ajuste, pero decirles que si hoy se está pagando o se pagaría 70 millones de pesos, nosotros lo podemos bajar mínimo al 3%, que esto equivale a 30 millones, pero ese avalúo catastral continúa en los 1.000 millones de pesos. Claro. Y allí es donde va a venir el problema, porque cuando el ciudadano vaya a hacer la declaración de renta, entonces el predio va a seguir valiendo lo mismo, más. ¿Sí? Hoy desde el Consejo Municipal estaba también el Ministerio Público, la representación de la Administración Municipal habló y dio a conocer lo que se viene realizando, digamos, en gestiones a nivel nacional. Los ciudadanos dicen, el alcalde no está haciendo nada y los concejales son cómplices de ellos, pero estos espacios nos permiten informarle a la ciudadanía qué se viene haciendo. Nosotros quisiéramos tener una solución de inmediato, pero sabemos que en materia administrativa muchas veces las cosas no son tan fáciles y más cuando las decisiones se toman desde un escritorio de Bogotá. Jaffer, pero aquí en este tema y tocando el tema del estatuto, que al final es el estatuto de rentas pues del municipio, donde ustedes deciden ese porcentaje que se va a pagar sobre la liquidación del impuesto predial, ¿se va a modificar? O sea, la solución que se está planteando hoy sería entonces bajar del 60%, que entiendo es donde está, al 3%. ¿Cuál es el alivio que se estaría planteando? Fue lo manifestado ayer por la Secretaría de Hacienda, y la invitación que se le hizo a la ciudadanía que estaba allí en el momento es que no nos dejen solos en este proceso de actualización, ¿sí? De modificación, perdón, del estatuto, que hay una voluntad, reitero, de parte de la administración municipal y que hay una voluntad del Consejo Municipal. Reitero,
Hoy el promedio, digamos, con base al avalúo está en un 7% en la mayoría de los casos. Nosotros podemos bajarlo a 6, a 5, a 4, pero reitero, esto va a ser un alivio claro, pero es un alivio, digamos, a plazo corto, porque el predio va a seguir con el mismo avalúo, va a seguir en el mismo monto y esto nos va a traer, inclusive algún ciudadano manifestaba ayer, esto puede pasar inclusive por enriquecimiento ilícito. Si usted hoy tiene una finca que le valía 100 millones de pesos y ya mañana aparece ante el Estado que vale 10 mil millones de pesos, pues venga, ¿en qué momento? Me llamaba la atención que decía Arley de algunos errores que se han identificado ya, y uno de esos tiene que ver con visitas que no se hicieron a algunos predios digamos que se les aumentó el valor. Evaluaron sin hacer las respectivas sin visitas. haber hecho esa visita. ¿Eso es cierto? ¿Qué manifestó la secretaria? Vea, lo primero y de lo que manifestaba la secretaria ayer es que esa base de datos oficial del IGAD nunca llegó a la administración municipal con los respectivos soportes técnicos, y esto pues deja entrever que seguramente el trabajo realizado por el IGAD tiene sus falencias, ¿sí? Algunos inclusive manifestaban que llegaron con tipos de preguntas poco técnicas en donde de pronto la ciudadanía pues se amedrentó un poco y daba respuestas que no estaban fundamentadas en la realidad. Entonces se presenta, eso es un mínimo de predios, en donde quizás el monto presupuestal inclusive disminuyó, pero gran parte, casi que el 80% de estos predios pues tuvo una inflación bastante alta, y esa es la preocupación que hoy tenemos. Nosotros como Consejo Municipal y seguramente la administración municipal en su momento actuó pues esperando que este avalúo catastral realmente fuera un ejercicio bien hecho y real, porque reitero, hay que actualizar el tema del estatuto tributario porque es la manera en cómo se financia con los recursos propios del municipio, pero una vez llegan estos documentos que han sido de manera informal, y ayer pues la secretaria de Hacienda y como tal la administración municipal mostraban todos los soportes en donde han estado reiterando, pues es que se dan estas inflaciones. Lo importante fue que ayer nos pudimos escuchar, le pudimos aclarar a la comunidad cómo era la situación que se estaba llevando, qué puede hacer el Consejo Municipal en compañía de la administración municipal, pero aquí el gran problema, y ahí ya surgieron algunas acciones que van a ser lideradas por la Personería Municipal, la Defensoría del Pueblo, junto con la ciudadanía, es que el IGAD dé la cara. Ayer el IGAD estaba invitado y considero yo era el protagonista de esa sesión. No hubo respuesta, no hubo asistencia y considero que ese silencio administrativo continúa afectando. Hoy hablamos de San José del Guaviare porque es el municipio en el que estamos, pero ayer lo manifestaba la secretaria de Hacienda, que ha estado en los últimos días en varias reuniones, que son varios municipios del país los que están en esta misma situación. Claro. Pero en este caso la afectación ha sido bastante amplia, la hablábamos de hecho con el mismo director nacional que reconocía esos errores que hoy de pronto uno dice, venga, pero si el IGAC es la única autoridad en materia de esa entrega de información, ¿cómo se refuta? ¿Cómo se verifica que sí está bien, ¿no? O sea, ¿cómo se hace esa segunda verificación para no ir a ciegas digamos, en el caso del IGAC, entendiendo que como todo pueden haber errores y efectivamente los hay, pero además errores que decía el director, enviaron la primera base de datos no con el valor del catastro, sino con el valor comercial. Un error gravísimo porque es dos valores completamente diferentes, pero además el costo exagerado en principio ya genera muchas dudas y ha hecho, yo creo que eso tal vez ha sido lo que más daño ha hecho, se ha perdido la confianza, no solamente en el IGAC, sino por ende en la alcaldía. Y en el Consejo Municipal. Y en el Consejo también. Y el incremento, mira que no es solo en temas presupuestales. Ayer hubo algunas personas que manifestaban tener fincas de 30 hectáreas y les aparecen fincas de 100 hectáreas, 150 hectáreas. Y alguno inclusive llegó a afirmar que al parecer algunos de esos predios fueron medidos hasta con herramientas como drones, por ejemplo. Es decir, que no hubo una visita a campo, a territorio. Y eso es lo que nos tiene hoy en esta situación, que pues ha lastimado el bolsillo de los comerciantes. La administración municipal pues ha venido sacando alguna serie de situaciones para alivianar esto, pero Laura, a mí sí me preocupa lo siguiente, quizás el impacto administrativo y fiscal no lo veamos en este momento, pero en unos 2-3 meses, finalizando años, pues seguramente no va a haber un gran recaudo de impuesto predial y la financiación que va a tener la administración municipal pues va a ser mínima, y muchas obras quizás que hoy están contempladas en el plan de desarrollo no se van a poder hacer, y usted entiende
que claro, pues una administración municipal es evaluada según el cumplimiento de su plan de desarrollo. Eso es lo que realmente preocupa y nos preocupa como concejales, porque siempre lo he dicho, somos una corporación político-administrativa, velamos por los intereses de los ciudadanos, pero también somos corresponsables de garantizar de que la administración del municipio se haga de la manera correcta. claro, y ahí es donde entra también esa gran preocupación que hay hoy por encontrar una solución. La secretaria de Hacienda quedó con compromisos. ¿Qué va a pasar entonces con este trámite? Lo primero es agradecer la buena voluntad que tiene la secretaria. En lo personal sí quiero hacerle un reconocimiento al alcalde por ese buen nombramiento que hizo allí. Ella escuchó, estuvo toda la sesión. Yo creo que es una mujer también con un gran tacto social, no permitió de pronto que los humos se subieran. Ustedes saben que en estas sesiones pues cada persona, cada ciudadano llega con su interés, inclusive los mismos ciudadanos. Ella tomó atenta nota. Yo creo que el problema y todo lo manifestado por la comunidad radica siempre en lo mismo. Manifestó que ya están haciendo unos análisis, reitero, para la modificación de este acuerdo municipal. Al parecer, si lo hacemos pronto, inclusive podría entrar en vigencia desde este mismo año. No hay que esperar al 2026, sino este mismo año. Y sobre todo, continuó también con la gestión a nivel nacional. Y ella reiteraba que es importante que los ciudadanos lo hagan por escrito esa manifestación, porque inclusive hoy la administración ya ha radicado ante el IGAT 150 solicitudes, que siguen siendo pocas porque pues sabemos que los ciudadanos son hartos. Entonces sí, también invitar a los ciudadanos para que se acerquen a la administración municipal, pongamos estas quejas por escrito, porque pues es el soporte que seguramente tendrá la administración al momento de ir a hacer los respectivos requerimientos ante el IGAT, que en este caso es la entidad competente. Bueno, ustedes también han estado acompañando otros informes de las secretarías. Vimos desde la semana anterior Secretaría de Tránsito, vimos a Secretaría Administrativa, vimos también al Secretario de Educación, al Secretario de Obras y finalmente a la Secretaría de Haciendas. ¿Cómo vio esas carteras, concejal? Laura, manifestarle que la administración de un municipio, siempre lo he dicho, hace parte de tres fuentes o tres dimensiones. Primero, es la alcaldía municipal pues como ente principal. Segundo, la corporación del consejo municipal también como quien acompaña esa coadministración, pero importante el rol que ejerce la ciudadanía. Hoy yo se lo manifestaba, por ejemplo, al secretario de Tránsito, esta cartera más que política es una cartera técnica y a cualquier ciudadano no le gusta que le apliquen algunos correctivos, pero es necesario hacerlo y tengo que hablarlo con claridad. Yo creo que ya el momento de hacer esas, digamos, acciones preventivas ya pasó. Hoy se siguen mirando muchos menores de edad, sin casco, motos sin documento, y entonces era el llamado también que le hacíamos al secretario de Tránsito. Entre las cosas más significativas en los aportes que hice, por ejemplo, es que fijemos nuestra mirada en las instituciones educativas. Hoy yo sé que por facilidad de los padres de familia, por sus trabajos y demás, están ingresando menores de edad en vehículos sin documentos a un establecimiento público como es el colegio. ¿Qué ocurre si dentro del colegio, Dios no lo quiera, le llega a pasar un accidente a ese menor de edad? Y por otro lado, también le propuse al secretario de Tránsito que contempláramos alternativas para minimizar los riesgos. Instituciones, por ejemplo, como la CDR, están sobre la avenida principal de nuestro municipio, pero uno va y ve y hay otras salidas alternas. ¿Por qué no contemplar y habilitar esas salidas por otro lado que no sea la avenida principal? Instituciones como el Santander, por ejemplo, que están sobre otra de las avenidas principales, tienen salidas alternas. La Manuela Beltrán lo mismo. Entonces, es como tener ese sentido de pertenencia. Yo sé que la Secretaría puede liderarlo, pero también es la voluntad de las instituciones educativas, ¿sí? Estas son acciones que quizás no requieren de mucho presupuesto, pero que sí podemos minimizar este riesgo. Luego también mirábamos el tema del espacio que se requiere para los vehículos inmovilizados. Hoy motos y carros, por ejemplo, no tenemos ese espacio para lograr hacer esa disposición preventiva y seguramente es uno de los retos que está asumiendo la administración municipal. Y finalmente, que sé que no es fácil, pero yo considero que ya se hace necesaria una política pública sobre el espacio público. Reitero, esto es algo que tiene que liderar la administración municipal, pero más allá de ello, pues tiene que ser una conciencia que tenga el ciudadano. Hoy es el amor por lo nuestro. Si perdóneme la comparación, si vamos a otras ciudades, en otros territorios, vemos cómo hay ese sentido de pertenencia. Y San José del Guaviare es una ciudad pequeña que va creciendo y si no aplicamos esos correctivos ahorita, seguramente más adelante estarán más fuertes. Eso en materia de la Secretaría de Tránsito y Transporte. También la buena voluntad del señor secretario de acoger las diferentes sugerencias que se hicieron.
Nos acompañó también la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría Administrativa y de Desarrollo Social. Yo allí sí manifesté una preocupación grande. Lo primero es que ojalá, entiendo que en este plan de desarrollo no quedó, y yo sé que no es un ejercicio fácil, pero yo creo que el próximo alcalde o alcaldesa que tenga este municipio tendrá que contemplar la separación de la Secretaría de Gobierno y Administrativa. Personalmente lo digo con conocimiento de causa. Allí fue donde inicié mi vida administrativa, siendo enlace de Juventudes 2020-2021, sí. Y sé las grandes cargas que tiene esta secretaría, ¿sí? Hoy, por algunas situaciones personales del titular de la cartera, entiendo que se encuentra en incapacidad, hay un encargado. Y seguramente eso también va a tener repercusiones porque lo manifestaba, es la Secretaría Transversal, allí se manejan todos los programas sociales. Si algo pasó con la comunidad indígena, la queja llega administrativa. Si falleció una persona de bajos recursos, llega en administrativa. Si ocurrió un acontecimiento con un menor de edad, llega administrativa. Entonces yo sí hago un llamado muy respetuoso al señor alcalde, a la administración municipal, para que encontremos una solución y haya ojalá un titular allí de lleno en la cartera, obviamente haciendo lo propio de los diferentes trámites. También lo manifesté y aprovechando que se está en el gobierno de la transformación, volver la mirada al tejido social. Es un proceso desgastante, pero considero yo que tenemos que apuntarle mucho a ese trabajo social que hoy se manejan con los diferentes sectores poblacionales, nuestros adultos mayores de edad. Hoy ocurre algo muy particular y es que las administraciones municipales están cargando con esas expectativas que el gobierno nacional sembró en las comunidades y entonces llegan adultos mayores de 80 años y dicen, es que el alcalde no nos quiere cumplir lo que el presidente ya nos dio, que era pasar de un bono de 80.000 a un bono de 230.000. Eso quedó en el discurso, Laura, y quedó en algunas intervenciones del señor presidente, pero realmente se está aplicando y los municipios son los que cargan con eso. Y más aún, no nos quieren incluir en el programa de Colombia Mayor. Entonces son esas situaciones que hoy maneja esta cartera municipal y que es importante hacer ese llamado para que el equipo también se fortalezca. Allí pues se valora mucho la oportunidad que se le da a los jóvenes, pero considero yo que esta secretaría también requiere de algún personal profesional que logre sacar adelante todos estos comités. Yo creo que administrativa tiene más de 30 comités, 50 comités, y era el llamado también que hacía que esos comités se vuelvan operativos. Y claves, ¿no? Porque ahí está el tema de las comunidades indígenas, toda la parte social, programas sociales que también se ven, digamos, con mucha escasez en ejecución. Y en materia, por ejemplo, de seguridad, esa secretaría también lidera los consejos de seguridad y hoy que es una situación que la verdad, lo digo no solo por el alcalde de San José, por los 3 otros alcaldes del Guaviare, pues les deseo lo mejor porque sabemos que el tema no está nada fácil y considero que hoy se sienten solos porque el acompañamiento del gobierno nacional pues ha sido mínimo. Entonces sí es el llamado que hice en esta cartera, Laura, que ojalá pueda estar el titular de ciento rápidamente y que podamos avanzar en este ejercicio. Luego también nos acompañó el secretario de Educación y Cultura, personalmente lo cité, al licenciado Jefferson, poco de sonrisa porque apenas fueron 32 preguntas las que hice en este cuestionario, pero yo creo que era necesario porque también es una secretaría que maneja varios sectores. Allí está el tema de educación, está el tema de cultura, está el tema inclusive de deportes. El Instituto Municipal de Deportes se encuentra adscrito a esta secretaría y el llamado era el mismo, Laura. Reitero, yo sé que es una apuesta grande, según la manifestado por el señor secretario, es una de las intenciones del alcalde municipal. Hoy tenemos Secretaría de Educación Municipal, pero es una secretaría que no está certificada. Entonces, la educación la continúa manejando el departamento. Cuando San José del Guaviare tiene cerca del 70% de la cobertura en materia de educación. Entonces, sí es otra de las situaciones que tenemos que analizar a futuro, lograr que el municipio, aprovechando que ya tenemos una secretaría, obviamente cumplir con todos los requisitos mínimos que se tienen para ello y lograr que en materia de educación pues el municipio sea protagonista. Le hicimos un llamado especial a la administración municipal para que contemplemos el tema de, por ejemplo, hacer un trabajo articulado con las universidades. El secretario nos manifestaba que hay convenios con institutos. Yo le agradecía y le decía que hay que reconocer el trabajo que han hecho los institutos durante tantos años acá en San José, pero San José del Guaviare ya es un municipio
que alberga varias universidades y Sí. es necesario que demos la mirada allí a ver cómo logramos ayudarle para que nuestros jóvenes continúen estudiando. Y otro tema importante allí es el tema de cultura, o sea, ¿qué estamos haciendo para implementar, conservar en el tema de los grupos étnicos la cultura, pero sobre todo también para ir, digamos, determinando, delimitando la cultura de nosotros, ¿sí? Desde allí nacen las bases para más adelante, por ejemplo, tener una gastronomía, cuál es nuestra danza típica aquí en San José del Guaviare, y sobre todo esto encaminado pues a todo lo que es memoria histórica. Sabemos que hoy tenemos una casa, un recinto de memoria histórica, y le manifestaba al señor secretario, es necesario que ese centro de memoria histórica pues haga una especie de itinerario por las instituciones educativas. Veo con preocupación, Laura, que hoy, por ejemplo, y empiezo por mí como concejal, ¿cuántos habitantes de San José del Guaviare se saben, por ejemplo, el himno de nuestro municipio? ¿Sí? Es un tema de falta de una apropiación de identidad cultural, y entonces yo le pregunto a varios ciudadanos, y claro, yo me lo sé, y arrancan cantando, entonando el himno del departamento del Guaviare, pero no Sí. el del municipio. No, es que no es el municipio. Sí, yo estudié pues, prácticamente... Pero también poco se ha socializado, ¿no? Es que desde las instituciones educativas, sí, yo no recuerdo haber escuchado el himno de mi municipio. En mi época todavía no existía. Tiene la excusa, tiene la excusa. Pero, ejemplo, yo estudié 2 años y medio en Calamar, y yo me aprendí el himno de Calamar no porque trabajé en la alcaldía, me lo aprendí porque estudié allí, en el colegio nos lo enseñaron. Entonces, temas que quizás resultan mínimos, pero para mí hoy, como joven de este municipio, pues yo considero que debemos empezar por pero eso genera sentido de pertenencia. Luego estamos pidiendo que estos jóvenes que hoy lamentablemente se están matando en las motos, se están matando en los piques, porque aunque suene cruel, así es. Y ese es el tema, que llamamos a las cosas por otro nombre. No, eso es, lamentablemente la vida se nos está yendo en esos accidentes de tránsito, y son hoy los jóvenes los que no han entendido ese valor de la vida. Entonces es muy importante ese llamado, que desde las escuelas, desde los colegios, se pueda incentivar en ellos eso, el sentido del municipio, de valor, de amar nuestra ciudad. Y reitero nuevamente el papel de la familia. Hoy las familias siguen, perdónenme la expresión, llevan a los niños a los colegios y fórmenlos usted. Sí. La primera escuela es desde la casa. Y finalmente en esta cartera, Laura, con gran preocupación, y el mismo secretario lo manifestaba, hoy una de las formas de garantizar la presencia institucional en las zonas rurales es, por ejemplo, institucionalizando festivales, ¿sí? Y en lo personal a mí me gusta, voy, acompaño y demás. Eso puede ser un alivio para la comunidad, pero hoy vemos con preocupación porque San José, en el cálculo que he hecho, tiene más o menos entre 9 y 10 festivales institucionalizados. El pasado mes de diciembre se institucionalizaron otros 2. Sí. Uno confía en la disponibilidad presupuestal que presenta Hacienda, pero quizás cuando hablamos con el secretario ve que no están las herramientas. ¿Cómo irá a ser el alcalde este año, por ejemplo, para esos celebrar esas actividades? Claro. Y de manera jocosa pero profunda el secretario nos pedía, concejales, no aprueben más festivales, ¿sí? Entonces, ojalá logren hacer una buena articulación con la Secretaría de Cultura Departamental, con el Ministerio de las Culturas, para que logremos avanzar con ello, pero hay decisiones que son políticas y hay decisiones que son administrativas, y nos toca a nosotros también ser claros en ello. Peticiones, porque entiendo que hay más comunidades haciendo peticiones de que se institucionalice una fiesta, y entonces los afros quieren una fiesta, y entonces los paisas quieren una fiesta, claro, y los llaneros y demás, pero bueno, eso es algo que sí, ojalá se logre dar respuesta a ello, que logremos estar presentes en estas comunidades. Y le decía yo al secretario que estas fiestas no se vuelvan en un tomadero de fin de semana. Qué bueno que la Secretaría de Cultura y de Educación y la departamental también hagan un acompañamiento con monitores culturales, monitores deportivos, y que ese fin de semana sea una vitrina para exponer los talentos que tenemos en la región, porque es que estas fiestas se convierten en el artista en la noche, en la tomata y demás, pero no es una vitrina para mostrar esos talentos. Entonces que ojalá se logre hacer ese acompañamiento en todo el año y que logremos allí hacer un intercambio cultural también, que por cierto pues hay mucha presencia de diferentes regiones del país en estas veredas. Laura, y finalmente tuvimos a la Secretaría de Obras Públicas, sí que nos llaman a nosotros como concejales por esta secretaría. Ustedes ven pues el estado de las vías. Hoy le manifestábamos también al secretario la preocupación pues por el parque automotor. Hoy el municipio de San José del Guaviare prácticamente no tiene maquinaria. Sabemos que administrar y sostener una maquinaria es bastante complejo. La gobernación pues afortunadamente quizás tenga más herramientas, pero sí se pedía que por favor
sobre todo en eso, en ese tema de estabilizar las vías, en el casco urbano, su merced yo creo que es testiga de cómo están las vías en nuestro municipio. Sí es el llamado que se le hizo a la administración municipal, ver la forma de cómo se organiza, de pronto en algún momento se ha contemplado, inclusive ver si es posible un préstamo para adquirir así sea un kit de maquinaria. Entiendo que se ha hecho una gestión por parte de la SAE, pero volvemos a lo mismo. Creo que a los alcaldes del país a comienzo de este gobierno nos los ilusionaron que por parte de la SAE iba a haber maquinaria, mejor dicho, para todo lado, y eso pues se quedó en trámites administrativos. Entonces sí fue ese llamado que se le hizo al señor secretario, se habló pues de este proyecto de unidades sanitarias que se ha venido desarrollando en la zona rural. Con el tema de vivienda, también invito a la ciudadanía por si de pronto tiene alguna pregunta, en este momento allá en la Secretaría de Obras Públicas Municipal, frente de la registraduría a un costado, pues pueden ir y obtener esa información. Y finalmente sí se le pidió al secretario que logremos agilizar. Yo entiendo que quizás no tenga un mayor grado de responsabilidad la alcaldía municipal, pero obras que no vienen de esta administración, sino inclusive de la administración pasada, pues ¿qué ha ocurrido? El tema de la casa indígena continúa sellado y nuestros niños durmiendo en la calle, esta situación que también reiteraba mucho, sabemos que la responsabilidad directa es del Ministerio del Interior, pero que hoy se ha rotado la pelota. Y lo que es para nosotros una riqueza cultural, hoy se nos ha convertido en un gran problema social. Total. Siguen nuestras niñas en estado de prostitución, siguen nuestros niños consumiendo pues drogas, boxer en las calles. Entonces temas como la casa indígena, temas como la plaza de mercado, que ojalá logremos. La mala planificación que se tuvo en su momento, hoy nos tiene solucionando situaciones que quizás no son de esta administración, invirtiendo recursos que se tenían para otros proyectos, pero que ha tocado, digamos, priorizarlos allí. Y pues este fue el ejercicio que se hizo con 5 secretarías. Yo siempre lo he dicho, Laura, y se lo manifesté a los concejales. Hoy pensamos que citar a un secretario es porque me cae mal, es porque no es mi amigo. Yo cité al secretario de Educación y considero yo, bueno, aparte de la nueva secretaria de Hacienda que llegó, el secretario de Educación es uno de mis amigos más cercanos y allí se lo dejé claro, licenciado Jefferson, lo hago porque me interesa el sector educativo y yo creo que ustedes han visto el trabajo que vengo desarrollando y siempre mi postura es la misma, no es atacar a la administración municipal, es ponernos en disposición porque he hecho parte de la administración, sé lo que es trabajar sin recursos, sé lo que es tratar de responder, pero pues termino con esta frase, más que la falta de recursos, muchas veces es la falta de voluntad política. Muchas gracias nuevamente al espacio, continuamos, reitero nuevamente el llamado sobre todo al presidente de la corporación. Es necesario que las sesiones del Consejo Municipal se transmitan, hay muchos ciudadanos que empiezan a despertar ese interés, no se requiere mayor presupuesto, pero mientras más participen en las sesiones del Consejo, menos errores estaríamos cometiendo nosotros como concejales, porque no nos las sabemos todas y la responsabilidad del ciudadano no termina el día de la elección, sino que continúa los 4 años de nuestro ejercicio administrativo. Ahí está un balance muy completo que nos hace a esta hora el concejal Jaffer Barreto. Concejal, gracias de verdad por ese balance en materia de cada una de esas carteras, sobre todo porque esto muestra la importancia de ese papel de ustedes como concejales. Al final son eso, los llamados a hacer seguimiento, a hacer propuestas, a hacer iniciativas, no solamente a ir y como yo siempre digo, a hacer un comité de aplausos, sino realmente a entender que están allí representando una comunidad que confía en ustedes, en que ese criterio pues sea, digamos, objetivo y que sobre todo beneficie a la comunidad que los eligió. Por acá nos dicen, las obras de la Casa Indígena ya comenzaron, de hecho se reiniciaron creo que la semana anterior, estaban apenas dando inicio, justamente acá lo anunciábamos, y eso es una de esas situaciones que son muy lamentables porque vienen de administraciones anteriores, pero que como usted lo dice, una obra que estaba para 9 meses ya va a cumplir prácticamente 2 años, casi 2 años y medio, y la gente y los que lo necesitan están bastante afectados. Concejal, si usted tiene que irse, entiendo porque tienen sesión, pero acá vamos a saludar al alcalde que ha estado atendiendo muy